Exhibición defensiva de Valencia Basket que dejó a CAI Zaragoza en tan solo 42 puntos, la mínima en la historia del playoff, y se impuso por 80-42. Y eso que los zaragozanos debutaron en cuartos de final con un gran Golubovic que dominaba la pintura en los primeros minutos. Pero de la misma forma respondía Valencia Basket, triangulación perfecta que finaliza Serhi Lishuk. Y de la mano de Stefan Markovic el cuadro valenciano crecía, 7 asistencias para el balcánico y Bojan Dulvic que se iba hasta los 20 de valoración. En el segundo cuarto el cuadro de Velimir Perasovic encontraba la muñeca de Rafa Martínez. El escolta catalán sumó 14 puntos con 4 triples. Pero los de Avos no se querían rendir aún y de la mano de Pedro Llompart rompieron parcial de 11-0. Gran asistencia del base para Jones que machaca. Los de Velimir Perasovic abrían brecha en el electrónico gracias a su seña de identidad, robo, contraataque y canasta fácil de Stefan Markovic. Y a la intensidad defensiva se le sumaba la calidad en ataque de Justin Dolman, a quien la afición le ha otorgado el premio al esfuerzo en esta temporada. Valencia Basket llegaba al tiempo de descanso con una ventaja cómoda de 37-23, pero Sam Van Rossum no quería despedirse de este primer partido. Gran mate del belga que acabó con 17 puntos. Sin embargo, en la segunda parte tan solo hubo un protagonista, Víctor Faberani, gran pick and roll que completa con mucha contundencia. Y si primero se lució en ataque, posteriormente lo hizo en defensa. Gran tapón para irse hasta los 19 de valoración y permitir a Valencia Basket poner el 1-0 en su serie de cuartos de final.